Buenas noches. En Córdoba somos una marea de gente, como dice nuestra canción, muy preocupada por todo lo que ha pasado en la ciudad de Córdoba, los malgastos, las contrataciones directas. Acá hay mucho para explicar y a nivel nacional hemos tenido dos invitados de lujo en Córdoba. Primero vino María Eugenia Vidal y en esta semana estuvo Patricia Bullrich y ambas nos han dejado un panorama preocupante, como todos sabemos de lo que está pasando. Pero si hay algo que realmente nos tiene que preocupar es la tragedia educativa, este SOS Educación. Y con Carmen hicimos hace 2 semanas desde el Congreso de la Nación, pero también con difusión hacia Córdoba, una conferencia realmente de personalidades notables que realmente le dieron un marco de cuán grave es este SOS Educación. Carmen. Bueno, nosotros venimos trabajando hace mucho como desde distintos temas alrededor de la educación, pero en esta oportunidad, Seba, tratamos de reunir a todas las personalidades que son muy cercanas a nosotros y a Civilitas para darle un golpe de lleno al problema de la educación. Bueno, fueron 2 horas de expositores, de exministros, especialistas desde Londres, desde Argentina, desde Córdoba. Realmente fue una mixtura fantástica, digamos. Nosotros creo que no podemos dejar de aprovechar la experiencia acumulada de estos expertos y además que tienen ganas inclusive de seguir metiendo cuchara, cada uno de ellos está proponiendo cosas de mucho sentido común, claro, que no abundan en nuestra Argentina. Creo que es sumamente importante que los sumemos, los oigamos, los oigan los ministros que están hoy en la conducción, en el gobierno de la educación, porque sin dudas no se puede seguir postergando el tema de la educación. Esto ya no es un tema lateral, la típica tragedia educativa que ya trae muchos años. Los últimos datos post-pandemia en Argentina y en Córdoba han sido brutales. Realmente estamos ante un problema grave. O sea, los chicos fuera de los colegios, los que están adentro sin posibilidades de aprender, las pruebas PISA, digamos, todas estas pruebas nos han dado muy mal. Así que realmente vale la pena. Si les parece, lo que vamos a hacer, la conferencia es muy grande, vale la pena que vayan al YouTube de Civilitas y la vean allí, pero vamos a hacer algunas pinceladas. En este primer caso lo tenemos a Álvarez Tronché. Sí, a Manuel Álvarez Tronché, que le agradecemos muchísimo, es un abogado muy prestigioso que trabaja hace 15 años de lleno en la educación, muy metido en el tema de la evaluación de la educación, porque él dice, no vamos a progresar si no empezamos a diagnosticar, pero trabaja con todos los organismos, con toda la... es apartidario, entonces se ha metido de lleno también con Civilitas a profundizar el tema. Después de este tape le voy a pedir también que usted nos comente el marco en el que está trabajando. Este primer tape vamos a tener varios, también vamos a tener la participación de Fernanda Romero del Prado y también la participación de Carlos Álvarez Tejero, el director de Civilitas, este hombre español que tanta luz nos da con sus columnas. Vamos con este primer tape. Uno es que es necesaria la toma de conciencia de este desafío educativo, de esta deuda de aprendizaje por toda la sociedad. Porque además de deuda de aprendizaje tenemos una deuda de reclamo. Hay una deuda de reclamo social. Este no es un tema prioritario. La verdad que sí son temas prioritarios la seguridad, la economía, la inflación, pero no lo es la educación. Hubo sí una oportunidad en la pandemia cuando muchas familias salieron a reclamar la presencialidad, etc. Por lo tanto, es el momento. No hay una Argentina viable sin buena educación. El segundo punto que quiero compartir es que tenemos que tener presente que la educación en sí misma no va a erradicar el problema de pobreza que tiene la Argentina hoy, donde 1 de cada 2 niños está bajo la línea de pobreza. Pero sí es una vía poderosa para lograrlo. Necesitamos un programa integral para la pobreza donde la educación sea un eje crítico. Este eje es para el desarrollo, para la empleabilidad, para una Argentina viable.
Y el tercer foco que me gustaría dejar es que no podemos discutir en educación, no podemos entrar en la grieta, tenemos que tener una postura. Bueno, muy bien, la primera participación también tenemos a Juan Liacha Finocchiaro, que fue ex ministro. Pero Carmen, si le parece, usted fue realmente bajó muchos hitos en esa conferencia. Deme una primera pauta, un primer aporte. Hay primero que es algo que venimos transpirando desde hace muchos años. Nosotros decimos que las soluciones van a ser de abajo hacia arriba, desde lo local hacia arriba, desde las instituciones más cerquitas de la gente hacia arriba. Y ahí tenemos la familia y la escuela como protagonistas número uno de la educación. Por supuesto, yo creo que la escuela tiene que empezar a valorar más el vínculo. Creo que el alma de la escuela está en lograr tocar el alma del alumno, llegar al alumno y vincularse. Eso, aunque parece una cuestión menor, todo lo que nos dicen es la escuela está desconectada, los chicos han abandonado, las familias a lo sumo van a reclamarle a los directores y a los maestros, los directivos, los inspectores y ministros o funcionarios tampoco le dan ni 5 a la escuela. Entonces la escuela ha quedado en un nivel de aislamiento. Por eso mi principal pedido es volvamos a vincular la escuela, porque creo que es esencial para que cumpla su función social. Estuvimos con Carmen el viernes en la Sociedad Rural de Río Cuarto, una experiencia súper interesante de lo que usted está diciendo, porque desde una institución que supuestamente al principio de vista no tendría que ver, han decidido armar una escuela secundaria que tenga los conocimientos básicos, pero además un perfil técnico agropecuario. Ya tienen 29 alumnos y están ahí batallando con toda la energía, la pasión de gente que tal vez no lo tiene lo público, digamos, y realmente vale la pena. Un ejemplo de cómo desde lo local puede crecer una flor, digamos. Y nosotros queremos que las escuelas privadas surjan en la medida que la gente, la sociedad lo quiera. Así es. Vamos con este segundo tape que es Sorraquín. Es Victoria Sorraquín. Victoria, qué energía que tuvo, una grande, una amiga, y aparte ella ha estado como directora de escuelas rurales, así que tiene un conocimiento sobre todo de ese ámbito que es maravilloso. Vamos, Victoria. La escuela es irreemplazable. La escuela enseña y no se puede sin escuela. Duele terriblemente la falta de continuidad de las políticas educativas. Duele ver que el sistema educativo se ha transformado en un campo de batalla político-partidaria donde los adultos se pelean, discuten, se desgarran, olvidando que ahí, en ese sistema, lo único importante, aquello para lo que fue creado, es para conseguir más y mejores aprendizajes en todos los alumnos. Conocimiento de parte nuestra de los talentos que cada uno trae y la exigencia en base a esos talentos. Porque una educación sin exigencia no hace crecer. Bueno, que en esa conferencia y que cerca de Civilita esté Paola del Bosco, para nosotros realmente un orgullo. Es una figura... Liderando esa conferencia. A nivel nacional, Patricia Bullrich, que cerró la conferencia, nos dijo, che, Paola del Bosco, realmente qué valioso, dentro de todos los que estaban allí, pero la destacó. Muy interesante esa figura. Inclusive, no nos podemos olvidar nosotros, que somos Mujeres en Acción, una madre de 9 hijos que haya podido tener ese despliegue hasta hoy llegar a ser presidenta de la Academia Nacional de Ciencias, que no es poco. Si le parece, Carmen, otro bocadito de lo que fue esta conferencia sobre educación. En este caso, ¿quién es? Es Agustín Porres, que Agustín nos levanta la vara, nos exige un poquito más, porque nos presenta la experiencia de haber entrevistado 31 ministros de educación del mundo para ver qué quedó, qué falló, qué experiencia me podés dar para que nuestra próxima experiencia sea mejor. A ver. Que se trató de entrevistar a 31 exministros de educación de todo el mundo
preguntándoles por aciertos y errores. Lo que estábamos buscando en ese trabajo era entender qué es lo que esos ministros de educación habían querido hacer y no habían podido. Ellos estaban buscando algunos cambios que no se pudieron lograr por distintas trabas o por distintas imposibilidades, y nos parecía importante desandarlo para plantearnos si no es ahora el momento de hacer esos cambios que tenemos pendientes. El primer aprendizaje, y es llamativo, es que no solemos aprender de la experiencia de otros. Es claro que tenemos que cambiar, es claro que los resultados, nadie está cómodo con cómo nos está yendo y que necesitamos mejorar. En esa mejora necesitamos trabajar en equipo, y por eso tenemos que entendernos, todos los actores del sistema educativo, estemos donde estemos, como un equipo que trabaja de manera colaborativa. Ahí les contaba un primer aprendizaje del libro informal, esto de aprender de la trayectoria y de la experiencia de otros. Cuando terminamos las 31 entrevistas, intentamos sintetizar lo que ellos nos habían dejado y expresamos algunos puntos. Yo comparto con ustedes solamente 3. El primero, enfocarnos en los aprendizajes. Tenemos muchas discusiones en el sistema educativo que dan vueltas, pero no todas se enfocan en cuánto aprenden los chicos, en cómo hacer para que los chicos y las chicas aprendan más y mejor. Lo segundo, muchos de los ministros iban mencionando de distintas maneras una batalla cultural por priorizar la educación. Y es algo que lo enunciamos, pero tenemos que concretizarlo en nuestra vida y en nuestras responsabilidades de hoy. Queremos que la educación sea una prioridad. ¿Cómo hacemos desde el lugar en el que estamos para que la educación sea una prioridad? Y lo tercero, con un aprendizaje, con muchos matices según los países, es pensar el gobierno del sistema educativo y animarnos a transformar y a mejorar el gobierno, cómo gobernamos el sistema. Con esto quiero decir cómo los niveles de autonomía que le damos a la escuela, la distinta injerencia de los ministerios, cómo evaluamos nuestro sistema y el uso que hacemos de los datos, todos los actores. Digo, discusiones que vamos teniendo, pero en las que no siempre logramos ponernos de acuerdo. Yo buscaría mayor autonomía en las escuelas y de alguna manera generar confianza en este sistema. Creo que es un sistema que perdió la confianza. Bueno, como verán, súper interesante esta conferencia. Vuelvo a remarcar que vale la pena entrar al canal de YouTube Civilitas y verla entera, aquellos que están preocupados, como estamos todos, como padres, por la educación. En esa presentación había un grupo de jóvenes que se llama Estudiantes Organizados, que le metían presión al auditorio, muy interesante, lleno de jóvenes la conferencia. Secundarios y universitarios. Exactamente. Excelente. Bueno, Carmen, además, esta semana se reunió con Acuña, con la actual ministra de Educación de Horacio Rodríguez Larreta. Tuvieron una charla muy interesante. Me encantó. Y han quedado en trabajar Me encantó porque, entre otras cosas, por ejemplo, se metieron y se animaron a modificar el estatuto docente, que es algo que parece intocable en Córdoba. Bueno, justamente la próxima participación, Alejandro Finocchiaro, que también fue ministro de Educación de la gestión Macri, y hace foco en esto. Dice, guarda que el sistema educativo no se pervierta y se convierta en un sistema sindical donde al final el sindicalismo obstaculiza los cambios. A ver. Y también pasó que nos estamos dando cuenta que desde hace por lo menos 20 años el sistema educativo se transformó en un sistema sindical. Por supuesto que, como todo populismo, el kirchnerismo entendió rápidamente qué era lo que tenía que hacer. Los populismos tienen dogmas que constituyen verdades absolutas y tienen un enemigo sobre el que buscar esas verdades. Por eso, claramente, el kirchnerismo necesitaba tener un socio que tuviese capilaridad en todo el sistema educativo. Y por eso transformó a CETERA en su brazo educativo. Bueno, yo les quería contar cuál es la gran movida que quiero hacer en educación y que vengo haciendo a lo largo de todo este año y hace muchos años en Córdoba. Pido el rescate escolar. El rescate escolar por tres vías, digamos. Por un lado, el rescate escolar
en materia de alumnos, que quiere decir que salgamos desde la provincia toda a buscar todos los chicos que tienen que estar escolarizados, porque si están en la escuela podremos garantizar salud, educación o todo lo que nos propongamos. Por supuesto que aprendan a leer y los contenidos que busquemos. Pero también el rescate para todos aquellos que puedan y quieran sumarse a ser maestros y profesores. En eso propongo que la trayectoria pedagógica se lleve a un solo año, inclusive que sea la mayor parte virtual. Un profesional puede estudiar psicología evolutiva, las materias de motivación, todo lo que hace falta más en torno a la didáctica y a la pedagogía con mayor rapidez, mayor velocidad, porque así podremos tener cuadros de profesionales y técnicos superiores que puedan insertarse en las escuelas de toda la provincia. Nosotros sabemos que ese fenómeno se está dando, las maestras se quieren jubilar, los profesionales hoy no les permiten porque han modificado el estatuto y no pueden trabajar tan fácilmente como antes. Entonces, esto sería una medida para garantizar que tengamos ese flujo de maestros. Y por último, que también ustedes me han oído, el rescate de las escuelas. Y ahí yo pongo el foco en las escuelas públicas y en las escuelas parroquiales, que son pequeñas escuelas privadas, escuelas que están diseminadas en barrios pobres o muy pobres, que la cuota apenas les permite pagar la limpieza de la vereda o el alcohol de los lugares públicos, pero sabemos bien que no están ganando plata, sino prestando un servicio esencial. Entonces, los invito a eso lo podemos hacer ya, eso no hace falta esperar ni una ley, ni que estemos peor para empezar a hacerlo. Así que, especialmente al gobernador Schiaretti, al ministro Graubach, hagamos rescate de alumnos, de maestros y de escuelas. ¿Fer? Muy bueno, Carmen, con este rescate. Y bueno, ahora vamos a seguir con esta conferencia de educación, presentando en esta oportunidad a una profesora de filosofía que la tuvimos aquí en el piso, la estuvimos entrevistando, que tiene muy observado y ha hecho foco y nos previene tanto sobre el tema de adoctrinamiento. Se llama Elizabeth Kloster, la hemos tenido acá. Les recordamos que podemos entrar al canal de Civilitas para quien quiera ver, porque en este caso va a ser un fragmento, quien quiera ver la conferencia completa puede entrar al canal de YouTube. Y bueno, ahora vamos a seguir con el fragmento de la profesora de filosofía Elizabeth Kloster. La izquierda modifica un elemento, el lenguaje, ¿sí? Al modificar un lenguaje, el lenguaje, por ejemplo, la letra en el lenguaje, y les hacen creer a los jóvenes que cambiando una letra van a cambiar el mundo, y es mentira. Están distorsionando el lenguaje y están impidiendo y dificultando el aprendizaje de la escritura y de la lectura y de la interpretación de texto, que después nos habilita para leer críticamente. Y esta nueva izquierda no es la lucha de clases de Marx, ¿sí? Lucha contra. ¿Cuáles son los enemigos de la izquierda? El capitalismo. Nos quieren fuera del mundo, caído del planeta, a la Argentina, No nos quieren conectados con el mundo. El capitalismo. El patriarcado, que es lo que más está presente en los diseños curriculares, la iglesia, por supuesto, y la filosofía occidental. Bueno, muy interesante, Elizabeth. Bueno, tengo el gusto de estar entrevistando a Carlos, que es nuestro director de Civilitas, está preparando el próximo número del Pensador, justamente con todas estas conferencias de seguridad, de educación, una que viene el 11 de julio sobre ONG, pero en este caso hemos pedido que se abstraiga de eso
y que nos ayude a reflexionar un poco sobre esta tragedia educativa que estamos viviendo, que tiene su correlato en una tragedia ciudadana. ¿Carlos? Sí, efectivamente. Yo creo que estos tres grandes datos tan poco alentadores de que tenemos en Argentina problemas, dificultades en los estudiantes para leer, para escribir, para resolver problemas matemáticos, pueden parecer solo, a priori, una cuestión educativa. ¿Pero qué significa que no sepan leer? No significa que no saben silabear las palabras, que no saben pronunciar un texto. Significa que no saben encontrar conceptos, que no saben vincular unas ideas con otras, que no saben distinguir ideas principales de secundarias, que no saben vincular unos textos con otros, autores con otros. O sea, significa en el fondo que no saben leer, significa que no saben pensar. ¿Qué significa que no saben escribir? Que no saben escribir significa que no saben expresar sus sentimientos, lo que piensan, que no saben dialogar, que no saben llegar a acuerdos, que no saben disentir, algo básico en una sociedad democrática, en la vida ciudadana, y que no saben resolver problemas matemáticos, significa que no están preparados para el pensamiento lógico. Cuando no hay pensamiento lógico, cuando no se piensa, cuando no se sabe expresar, hay lo que nos ocurre, pensamiento mágico. Es decir, quienes nos proponen soluciones mágicas, simplistas a problemas complejos, a cambio de que les entreguemos nuestra libertad. Son carne fresca para el populismo, digamos. Efectivamente, yo creo que esa sería una buena definición de populismo, ofrecer soluciones simplistas a problemas complejos. Carlos, vamos a tener un lindo pensador, ¿eh? El próximo número va a ser una cuestión potente, ¿eh? Muy potente, muy potente. Bueno, Carlos, muchas gracias. Vamos a seguir con esta dinámica de presentar algunas pinceladas de lo que fue esta macroconferencia y en este caso, para mí, un gran orgullo. Yo le tengo una tremenda admiración porque es el caso de Juan Liach, un hombre que inclusive ha sido profesor. ¿Fue profesor tuyo también, Carlos? Fue profesor mío también ahí en la Universidad Austral, un hombre, una eminencia realmente, y que haya estado con nosotros en esta conferencia es todo un honor. A ver qué decía Juan Liach. La desigualdad ha aumentado sustancialmente en la Argentina. O sea, ha habido un gran deterioro de la calidad de la educación en general, pero sobre todo de las escuelas de gestión estatal. Hay Bueno, muy bien. ¿Qué nos está quedando? Nos queda un testimonio de Gabriela Cafferata Nores. Una profesora de aquí de Córdoba, una maestra de Una maestra con mucho territorio, dirían hoy. Mucha aula, mucha experiencia. Ella dice, tal vez no podemos solucionar todo desde la escuela, pero seguro que no podemos solucionarlo sin la escuela. Sí, sí. Aquí antes de la columna final, sí vale la pena, fíjense que esto que estamos pasando ahora no está siendo común y eso nos tiene que preocupar un poco. En otra época, yo recuerdo cuando civilitas éramos jóvenes, bueno, había conferencias por acá, las conferencias para pensar del siglo XXI, la nacional, la católica, el ICDA, la no sé qué. Ahora se está pensando poco en Córdoba, en Argentina, no hay estos ámbitos donde se esté debatiendo el futuro, porque un poco estamos todos con la sensación de que Argentina está para el knockout, digamos. Hoy, justamente en estos días, Patricia Bullrich, que pasó por Córdoba, hablaba de esto, de volver a repensar y animarse a tirar ideas disruptivas. ¿Cómo terminamos con los planes sociales que no están dando resultados? ¿Cómo rompemos con las mafias en Argentina que realmente nos están condicionando? Y justamente cómo hacemos con la educación, que es el tema, digamos. O sea, si queremos volver a poner a Argentina en modo potencia mundial, como fue la época de Sarmiento y de Alberdi, hay que hablar de educación, pero usted ha visto que no se está hablando tanto, digamos. No, totalmente. Inclusive un concepto interesante que nos decía Patricia es las ideas están previas a cualquier gestión. Entonces, es el momento para que las digamos, las debatamos, inclusive que no estemos de acuerdo, no pasa nada, pero sí expresemos, larguemos hasta que salga una idea nueva que valga la pena. Si les parece, vemos esto último y finalmente hacemos un comentario. Gabriela Cafferata, muy interesante. Nos queda Gabriela y nos queda Mario Barra. Ah, buenísimo. Bueno, entonces vemos a Gabriela Cafferata que bajó la conferencia muy a la realidad, a una escuela local aquí de Córdoba y contando su experiencia muy interesante. A ver, Gabriela. Bueno, y pensar la educación en el aquí y ahora, como decía la senadora, pero mirando a un mañana. Un mañana, pero no como una utopía, como Galeano, ¿no? Sino como un proyecto. Sino yo lo pienso como una oportunidad. La crisis siempre como una oportunidad. Una oportunidad que nos posiciona a pensar desde lo positivo, ¿no? Desde una mirada proactiva. De la importancia de la educación como derecho. Digo esto de que hablaba también Carmen.
¿no? De generar oportunidades para todos, ¿no? De acceso, de permanencia, que no es poco, de promoción y de acreditación, ¿no? Y esto es porque nosotros tenemos que generar las condiciones pedagógicas. De eso se trata, de generar las condiciones pedagógicas. Allí está la clave, la escuela es la vía, allí está la verdadera transformación educativa. Pero la escuela sola no puede, pero sin la escuela no se puede. Esa es la historia. Entonces, la clave está en la institución educativa. Primero la familia, por supuesto, como dijo Carmen, pero la escuela es una unidad fundamental. Y hay un autor que habla, que es Hernando Calvo, que habla que ahora estamos en un proceso de pasar de una escolarización universal a una personalización de un aprendizaje. De eso se trata, ¿no? Pensar en la enseñanza, y acá está la clave, desde el cerebro del que aprende. Hay que trabajar de manera articulada. Bien. En los consejos barriales, digo, con los equipos interdisciplinarios, con el salvo escolar, para poder intervenir de manera integral. Hubo un factor común de todos los que estuvieron. Queremos que los chicos aprendan más y mejor. Eso nos quedó como un gran rótulo, es un desafío, no quiere decir que sea fácil. Yo además quiero ponerle a la escuela 4 objetivos que me parecen ineludibles cualquiera de ellos. El primero, que los chicos estén en la escuela. El segundo, que no la abandonen, que permanezcan en la escuela. El tercero, que progresen acorde a la edad evolutiva, como lo hacíamos nosotros, que no éramos los mejores alumnos. Y el cuarto, que terminen. Esos 4 van de la mano de la escuela. Bueno, una última participación, después también estuvo Patricia Burri, pero eso no lo hemos puesto en este programa, que fue Mario Barra, director de Córdoba Mejor, una fundación muy querida por nosotros, porque es un grupo de empresarios que dijeron, ¿qué podemos hacer por Córdoba? Y bueno, trabajemos por la educación, y se han puesto y están ayudando a las directoras de las escuelas en alianza con el Ministerio de Educación para capacitarlos. En este caso nos presentó, es justo lo que nos hace falta, el puente entre la escuela y el trabajo. A ver. Sí, Córdoba Mejor hace muchos años que venimos trabajando con un propósito. Esto fue un grupo de empresarios que nos juntamos ya hace más de 10, 15 años. Dijimos, ¿qué podemos hacer para que la situación en Córdoba mejore desde el sector empresario? Nos dimos cuenta que nuestro propósito era transformar la vida de las personas, pero conectando la educación y el trabajo para lograr una Córdoba mejor. En un estudio que hizo Economic Trends para la Bolsa de Comercio de Córdoba, se estima que en 2030 se podrían generar más de 100.000 puestos de trabajo. Y esto realmente, sumado a los muchos que hay hoy, que son más de 40, 50.000 puestos de trabajo, lo cual pasaría a ser, diría, el sector más importante es el de economía del conocimiento. Pero ¿por qué traigo, por qué traemos, por qué nos basamos en esto? Porque lo que nosotros queremos es generar oportunidades laborales para los chicos en aquellos sectores que realmente tengan la posibilidad de demandar. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Trabajar, lo estamos haciendo con los líderes educativos, que son los docentes y los directores de colegio, trabajar con los estudiantes, obviamente, pero trabajar también con los empresarios. Y en el medio, en la intersección de estos tres, está nuestro programa, ¿no? También ayudando a generar vínculos, abrir las puertas de las empresas para que vayan estudiantes, y también la mano significa el apoyarlos a estos estudiantes a través de los docentes, etcétera, para que ellos puedan terminar sus estudios y desempeñarse, ya sea laboralmente o seguir estudiando en alguna carrera que después van a terminar trabajando. Bueno, una columna final, políticamente incorrecta, pero lo hago como presidente de Civilitas. Le quiero hablar al ministro Graboac, a quien conocemos mucho, y la verdad que siempre que lo hemos llamado nos ha atendido, digamos, ha sido muy gentil. Pero en este caso tenemos dos diferencias muy profundas con él y ha llegado la hora de que Córdoba lo debata. La primera es que Walter dice, no hay deserción escolar en Córdoba. En su momento, cuando lo fuimos a visitar, nosotros le dijimos, tenemos números de que podría llegar al 50%. Él dijo, no es más del 9%.
Walter, discutamos eso. Yo estoy seguro que alguien te está dando algún dato equivocado porque la experiencia que estamos teniendo con Carmen cuando visitamos distintos lugares es que los chicos han abandonado la escuela y realmente, si ni siquiera estamos viendo el problema, ¿cómo vamos a solucionarlo? Y el segundo gran debate, que es más filosófico, es una visión de alguna manera estatista que tiene Walter Graubach, que hace 25 años que está como ministro de Educación, en donde le cierra la puerta justamente a las escuelas comunitarias, a las escuelas de gestión privada. Nosotros tenemos una teoría con Carmen y el equipo de Civilitas que nosotros es justamente lo contrario. Nosotros decimos, la próxima escuela que se ponga, antes de que sea pública estatal, ¿por qué no se abre a que la comunidad diga, che, nosotros de la parroquia la queremos poner o nosotros de tal ONG? Si no hay nadie que le quiera poner a esa escuela, recién que sea pública estatal. Realmente nosotros tenemos una visión muy abierta, muy pluralista, digamos, de la educación y no tan estatista. Y estamos recibiendo de distintos sectores gente que nos dice, Walter nos calza y si no sos absolutamente estatista te deja un poco afuera. Un tema para discutir, Walter, como ministro de Educación y nosotros como ONG. Carmen, ¿quiere decir algo? Decirles que la ley de educación, en su artículo número 1, dice que la educación en Córdoba es pública, de gestión pública y de gestión privada. Bueno, esperamos haber hecho un aporte. Por favor, entren a la página web de Civilitas o al YouTube de Civilitas, ahí está toda la conferencia y les adelanto que el miércoles que viene, ya el 6 de julio, es el Día de Córdoba. Cumplo 50 años, pero vamos a estar hablando de la ciudad de Córdoba. Vamos a hacer un análisis muy en profundo de pasado, de presente y de futuro. Nos volvemos a ver el miércoles que viene.